Para recibir a Jorge, todos vamos a decir H para ti, Jorge. ¿Cierto? Un fuerte aplauso para usted. Gracias, gente. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo sí me voy a subir acá. Mi estatura no me deja estar abajo. Mi coronel, 1,96 es mucho, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá y por permitirme a mí compartir con ustedes este momento. Perdón, ¿se ve? ¿Me veo? Sí. Bueno, yo me iba a subir en la mesita. Sí, hoy les traigo una propuesta de charla que me gustaría deviniera en espacio de reflexión, de introspección también hacia nuestros equipos en cada una de las organizaciones de ustedes. Más que convencimiento sobre la utilidad de lo que acá podamos encontrar, es más bien la oportunidad de retarlos a que analicemos, que replanteemos, que nos cuestionemos las formas en que a veces hacemos las cosas en materia de datos, ¿no?, en nuestras organizaciones. Entonces, pues, es una propuesta que ojalá, y mi expectativa es que al final, pues, sea de interés, sea divertida, sea útil y, ¿por qué no?, pues, les sirva en definitiva a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Valdés, Jorge cubano, como me quieran llamar. Vengo efectivamente de Cuba, graduado en Ciencias Informáticas, pero radicado acá en Colombia hace ya 7 años. Tuve la suerte de vivir en este hermosísimo país, con esta hermosísima gente. Sí, y en estos años me he dedicado a trabajar en gran medida en el sector, o para el sector financiero, bancario. Tuve la suerte de participar en varias empresas. Una de ellas es Instant, por cierto, está acá acompañándonos en el Congreso. Y después, hace muy reciente, me abrí camino hacia otro sector un poquito más, digamos, diferente, que es el e-commerce. Trabajo como líder de proyecto de software en Mercado Libre. Desde entonces, pues, conocí el mundo también de los datos, pero ya desde un contexto un poco más grande, ¿sí? Millones de transacciones, petabytes de información. Y nada, ha habido un trabajo ahí que nos ha gustado compartir con ustedes, entonces de ahí es donde le vengo con la reflexión de hoy. Me gustaría que orientáramos hacia, o sea, como un ejercicio de introspección, aunque de estas preguntas probablemente solo respondamos aquí públicamente una, el resto lo dejo para que cada uno se los lleve. Y es la primera: si tomamos decisiones basadas en los datos, eso es bastante fácil de responder. 2, si explotamos al máximo los datos que tenemos en nuestras organizaciones. Y 3, si somos, y lo voy a decir en español porque mi ruso es malísimo, si somos orientados por la necesidad, si somos orientados por los datos o si definitivamente somos centrados en los datos, ¿sí? Entonces, esas dos últimas preguntas no tengo la intención de que las respondamos acá, pero si ustedes quieren podríamos reflexionar en colectivo. Si alguno desde su posición, desde su organización nos puede dar algún tipo de experiencia, de feedback, pues bienvenido sea. Bien, antes de continuar, sí me gustaría... Adelante, tranquilo. Antes de continuar, sí me gustaría... Esto se le da play acá, ¿cierto? Le podemos subir un poquito, no hay problema. Hacer como un breve recordatorio, ¿no? Desde la antigüedad, bases de datos, desde las antiguas civilizaciones, las bibliotecas y demás, pero hasta el año 84 fue que comenzó este gran auge con la máquina perforadora. Las tarjetas perforadas, que después cogieron bichitos y de ahí salió el llamado bug, el error de software, pues sale de acá. Y fue ahí donde comenzó el inicio de lo que es el procesamiento semiautomatizado de datos. Después de esto, en el 63, en un simposio que se hizo, por cierto, y nos vamos desde Santa Marta hacia la California del 63, fue donde se empezó a hablar sobre bases de datos y se dio un primer concepto, ¿no? Un conjunto de información y demás, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasó desde entonces?
Acá este señor en el 70 plantea lo que es el modelo relacional y eso empezó a revolucionar las bases de datos, ¿sí? Pero después del 70, cuando Code plantea esto, surge R. Es un sistema que efectivamente comienza a utilizar SQL en el 74 y sabemos lo que se convirtió en SQL después, pero fue Peter Chen el que cogió ese modelo relacional y lo convirtió en un modelo de entidad-relación. Empezaron a aparecer los modelos relacionales en bases de datos relacionales y SQL vino a revolucionar el mercado y la tecnología de lo que base de datos se refería. ¿Sí? Ya para el año 80 fue un estándar en toda la industria. Vino Microsoft y en el 80 creó SQL Server. Todo el mundo empezó a usar SQL Server, casi todo el mundo, ¿no? Fue muy utilizado, pero fueron estas tres grandes las que se apoderaron del mundo de las bases de datos: Oracle, Microsoft y efectivamente IBM. No es el fin. La cosa no paró ahí. Apareció el Big Data y esto sí vino como a hacer algo muy disruptivo. En el 89 se comienza a hablar del Big Data y fíjense desde cuándo, y muchas veces ni siquiera la usamos en nuestra tecnología. En el 91 nace Internet y boom, explotó todo, ¿sí? Muchísimos datos, pero fue esta empresa, Jülich, la que efectivamente planteó un modelo de Business Intelligence en el 93 y de ahí comienza a surgir lo que es el Business Intelligence, ¿sí? Por primera vez el almacenamiento digital es más barato que el papel. Ya empezamos a quitarnos esa preocupación de cómo almacenamos datos y Google viene a transformarnos toda la mente. El search, ¿sí? El buscador de Google, que no solo para usuarios sino también para sistemas que utilizan su API, y comienza a haber un grandísimo crecimiento exponencial de los datos en el Internet, en el mundo. Big Data, 99 y 2000, pero después vino algo mucho más. 2000 en lo adelante pasó de todo. Las cloud, Microsoft, Amazon, Google, mejor dicho, ciencia de datos, Big Data, por donde quiera. Hay muchos conceptos que nos encanta decir, pero que muy pocos utilizamos en nuestras organizaciones, ¿no? Pero bueno, nada, computación en la nube, transformó todo. Y el que no se montó en este tren se está quedando, déjenme decirle, ¿sí? Como se quedaron muchos. Salesforce vino a ser el primero como SaaS y después vino Amazon, Google y Microsoft y se apoderaron de la grandísima industria y oportunidad de lo que es el cloud. Esta imagen la van a ver muchas veces por ahí a todo el que habla de cloud, software as a service, infraestructura as a service, platform as a service. Y esto se aplica a los datos porque los que están utilizando los datos utilizan estas herramientas. Y nada, empezamos a ir desde lo que era Big Data hacia ciencia de datos. Porque no es lo mismo, uno habla más del volumen, otro habla más de la incorporación de técnicas matemáticas, estadísticas, tecnología, ¿sí? Y pasamos de el problema, que ya no es un problema, el almacenamiento de los datos. Antes un disco de 120, un mega, ¿sí? Ya el almacenamiento no es un problema. El problema actual es cómo vamos a sacar el mejor provecho de nuestros propios datos. Y eso es un problema hace mucho tiempo. Que quien todavía lo haya adoptado dentro de su reflexión hacia el interior de las organizaciones, también se le está yendo. Entonces, esto es un breve brief como para poder, y qué pena lo rápido, ¿no? Son muchos años de historia sobre cómo han evolucionado los datos. Se me quedaron un montón de cosas, pero más o menos para caer en lo que hoy les traigo como propuesta. Entonces, pues antes de continuar, me gustaría que alineáramos ciertos conceptos, porque muchas veces los utilizamos indiscriminadamente y otras veces los utilizamos de manera incorrecta. Entonces, comencemos por el primero, bases de datos. Desde el punto de vista general, conceptual, y esto es, digamos que filosóficamente hablando, totalmente aceptable, ¿no? Una base de datos es cualquier cosa donde yo guardo información. Puede ser una IPS, un consultorio pequeño que guarda su historia clínica en un pequeño archivo con hojas impresas, ¿por qué no? Eso puede considerarse como una base de datos. O puede ser, no sé, una biblioteca, por ejemplo, ¿sí? O una base de datos per se, lo que conocemos hoy como una base de datos. Pero entonces, bajando un poquito más a lo técnico, ¿qué es y qué me gustaría que entendiéramos para el contexto de esta charla una base de datos? Pues nada, en el marco tecnológico e informático, es una colección organizada de información. Yo prefiero acotarlo a datos, ¿sí? Esto es un concepto tomado de Oracle, me lo tomé prestado porque pues de alguna manera me da pie a lo que quiero hablar.
y por otro lado, que es gestionado por un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, hay una característica, o hay dos características acá en el concepto técnico, ¿no? Y una es que es una estructura organizada de datos, pero la otra importante es que hay una herramienta que se llama, o que es del tipo de sistema gestor de base de datos, que gestiona, valga la redundancia, una base de datos. ¿Y por qué hago esta acotación? Y voy a empezar de abajo hacia arriba, porque Excel no es una base de datos, ¿sí? Y claro, eso es lo primero que me gustaría que alineáramos, porque sé que en muchos casos se utiliza Excel como una base de datos. Ojo, desde el punto de vista del concepto general, sí lo es, y está bien aceptarlo así. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque Excel no se gestiona por un gestor de bases de datos. Excel tiene muchas limitaciones. Con Excel no puedes, por ejemplo, resolver el problema de la concurrencia. ¿Cuántos hemos tenido el problema de tener un Excel con una base de datos de 1000 usuarios? El archivo se comparte y pues nada, no hay forma de sincronizarlo porque por allá le hicieron un ajuste, por aquí le hicieron otro y perdidos, ¿sí? ¿Qué hicimos para resolver esto? Nada, lo colgamos en un Drive, compartimos y qué lindo, ahora sí podemos trabajar entre todos. ¿Pero qué pasó? No más de 1 millón de registros, ¿sí? Entonces, el problema de la concurrencia se resuelve parcialmente, pero no se resuelve ahora el problema del volumen, de la performance, ¿sí? De nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a ocurrir otros problemas, aunque que levante la mano, por ejemplo, el que ha tenido un Excel gigantesco en su computador y cuando lo abre ni siquiera le funciona, se le bloquea el computador, no sirve la búsqueda. ¿Y por qué pasa? Pues sencillo, porque utilizamos ese Excel para llenarlo de muchísimos datos y eventualmente Excel va demandando recursos de cómputo y llega el momento en que ya no sirve, ¿sí? Claro, no está hecho para bases de datos. Excel es una hoja de cálculo que sirve para muchísimas cosas y es súper importante en nuestra gestión corporativa, gerencial, incluso de análisis de datos, ¿por qué no? Porque todos conocemos las potencialidades que tiene Excel. Graficación, visualización, integración con Power BI, mejor dicho, incluso programación, implementar macros, integración con Visual Basic, es brutal, ¿sí? Es muy bueno, pero no es una base de datos. Y hemos visto en el sector bancario, tengo una experiencia, no voy a decir nombre, donde todo un software que se disponibiliza por internet utiliza como base de datos un archivo Excel. ¿Qué pasa? Cuando hay un pequeño tráfico que concurre en ese software, funciona mal, se desincroniza, empiezan a haber inconsistencias de datos porque utilizaron mal su fuente de datos, su base de datos, ¿sí? Entonces, es lo primero. Ahora, bases de datos hay muchos tipos. Hay bases de datos relacionales, no relacionales, SQL, no SQL, OLTP. Mejor dicho, hay un montón de tipos de bases de datos y cada una de ellas sirve para resolver un problema diferente, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas de información geográfica utilizan bases de datos geográficas. Utilizan bases de datos de grafos, por ejemplo, y esas resuelven un problema distinto. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces lo que sucede es que tratamos de resolver un problema que seguramente se resuelve mejor con una base de datos de grafos y la tratamos de resolver con una base de datos SQL, una base de datos relacional que tiene otro tipo de naturaleza, ¿sí? que sirve para otro tipo de problema y por ahí empezamos a meterle complejidad, a meterle inconsistencia, a poner trabas a lo que es a futuro cercano, mediano o a largo plazo, a lo que es el análisis de datos. Y ahí es donde vienen, y me estoy adelantando, las grandísimas inversiones que se pierden en proyectos de Data Analytics, en proyectos de BI, en proyectos de... ¿Por qué? Porque originalmente no se concibió resolver un problema que teníamos con una base de datos adecuada para eso. Y eso, perdón, es... no sé si ustedes... pero hace muchísima calor en Santa Marta. Ya no estoy acostumbrado a ese calor. Entonces, esta es una de las cosas en las que me gustaría que nos alineáramos. La otra que es, bueno, y esto sí es de un uso bastante frecuente, el uso indiscriminado de lo que es datos, información, conocimiento. También me voy a adelantar acá porque esto lo vamos a hacer en profundidad un poquitico más adelante, pero hay una diferencia sustancial en lo que es un dato, en lo que es una información y en lo que es definitivamente un conocimiento. Y para resumir, dato es la materia prima cruda. El dato no nos dice nada, ¿sí? Absolutamente nada. Yo digo 70 kilos
Y ustedes dicen, eso es un dato. Y después le digo, 37 años. Ah, bueno, se trata de una persona. Ok. Después digo, Jorge. Y dice, no, está obeso. Claro, ¿no? 150 centímetros de 159 centímetros de altura, 71 kilogramos de peso. ¿Qué pasa? Pues está gordo. Culpa de la pandemia, ojo. ¿Sí? Hago ejercicio mentalmente. ¿Qué pasa? Eso es una información. ¿Qué pasó ahí? Hubo un procesamiento de esos datos, obtuve una información que si tengo la capacidad de almacenarla, eventualmente voy a generar un conocimiento. Corre más, come más saludable, duerme en hora, etcétera, ¿sí? Y empiezo a tomar decisiones un poquitico más concienzudas. Entonces, en resumen, son cosas distintas y cada una de ellas parte de un origen primario, el dato, que no entiende de sentido, de juicio, de valor, no entiende de nada de eso. Entonces, ese es nuestro petróleo, por decirlo de alguna manera, ese es nuestro oro, ¿sí? Y a partir de ahí es que se hace todo lo demás.